Hola. Chun, chun, chun. Bueno, saluditos a los que están llegando. ¿Cómo están? Feliz viernes. Me van escribiendo si escuchan bien, si ven bien. Por aquí veo que ya están llegando. Saluditos, saluditos a todos. ¿Sí están escuchando bien? ¿Sí me escuchan? Es que siento que de pronto puede haber algo malo, no sé. Bueno, por aquí ya, ya están diciendo, por aquí saluditos a Natalia, a Carol, por aquí saludos a Blanca. Simon, ¿estás presente? Eh, Aquí va Pepi, saluditos. Si se escucha bien, perfecto. Bueno, espero que estén súper bien. Feliz viernes a todos. Fin de semana, fin de mes. Yo estoy súper emocionada porque hace mucho no hacíamos un tutorial de hombres o de alguna prenda para hombre. Así que, bueno, hoy vamos a hacer un boxer o un calzoncillo, pantaloncillo, como lo llamen en tu país, tipo brief, que son de estos tipo como triangulito, como lo vieron en la portada del video. Y bueno, vamos a comenzar con los materiales. Para este pantaloncillo o brief voy a utilizar una licra de algodón. Esta es en este color azul. Una licra de algodón puede ser una licra de viscosa, una licra de microfibra, cualquiera de estas te funciona bastante bien. Lo importante es que sea transpirable y que se sienta suavecita al tacto. Vas a necesitar aproximadamente medio metro, realmente no gasta mucha tela este proyecto. También vas a necesitar elástico de 4 centímetros de boxer, de estos que son gruesos. Hay algunos que son más angostos, otros que son más anchos. Esto ya depende de tu gusto, del diseño que encuentres. Vas a necesitar 1 metro. En el molde, en la primera página, encuentran la tabla de medidas y en esa tabla les dejo qué tanto elástico deben cortar para cada talla. En este caso voy a hacer la talla M, la talla mediana, así que el elástico lo corté de 70.5 centímetros. ¿Listo? Aparte de este, vamos a necesitar otro tipo de elástico, un elástico plano, sencillo. Este, por ejemplo, pues lo uso principalmente para vestidos de baño, pero pues es un elástico negro normalito. Bueno, no tiene que ser negro, normalito, plano, de buena elongación, de muy buena calidad, de 7 milímetros de ancho, que ese es el margen de costura que le dejé al boxer. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar aproximadamente unos 2 metros de este tipo de elástico y esos serían todos los implementos. Ya lo que necesitas son pues alfileres, hilo, tu máquina de coser. Recuerden que el molde ya está disponible en la página web, que en la descripción les dejé el link para que lo puedan descargar. ¿Listo? Entonces los voy a acomodar, los voy a acercar a la cámara y comenzamos con la confección, que es súper sencilla. Cuidado, no se me vayan a marear. Y listo. Voy a revisar por aquí el chat. Saluditos a todos los que están llegando, por aquí a Claudia desde Colombia, a Marta de México, por aquí a Vasco, a Fara, Carolina, Rocío, por aquí Ana María. Bueno, muchos saluditos a todos, gracias por conectarse. Hoy vamos a estar utilizando esta máquina que es nueva. Perdón, Yuquito, estoy aquí. Esta máquina es la máquina Brelli.
1100 o la 1100 es la máquina más básica que tienen ellos. Como pueden ver, es una máquina mecánica que tiene 11 puntadas, que son puntadas muy básicas que podemos utilizar para muchos proyectos de costura. Hoy vamos a estar utilizando esta para que vean que este tipo de prendas también los podemos hacer tanto para nosotros como para nuestros seres queridos o también para vender usando solo la máquina familiar. Recuerden que si ustedes tienen la fileteadora, la remalladora, la recubridora y quieren darles pues unos acabados más profesionales a sus prendas, también lo pueden hacer. El procedimiento de confección es exactamente el mismo. Por aquí Marta pregunta que si nos enseñas que si nos enseñas a hacer el molde ya se los doy listo en todas las tallas, lo pueden descargar gratis en el blog para que lo impriman en sus casas. Entonces vamos, si conecto la máquina, claro está. Vamos a comenzar, ya tengo la máquina enhebrada, voy a estar utilizando hilo de poliéster en la aguja y el hilo nylon, la hilaza de fileteadora, el hilo texturizado, hilo espumoso en el carretel. Que si todavía no saben cuál es este hilo, pues en mi canal de YouTube ya tengo un video donde explico los diferentes tipos de hilo que existen. Si no tienen de este, también pueden coser perfectamente con el hilo de poliéster. Vamos a comenzar mostrándole las piezas. Estas licras de algodón suelen enchurruscarse un poquito en los bordes, como pueden ver, como que se va enroscando el borde, entonces hay que tenerles paciencia. Hay algunas que se enroscan más que otras, pero es cuestión como de saber manejar las telas, ¿listo? Este boxer o este pantaloncillo tiene 4 piezas nada más. Tiene esta pieza grandota que es el posterior, esta pieza que está como curviadita, que es la parte del centro, trae esta otra pieza que se ve muy extraña, pero ya van a ver cómo se pone. Este es el centro, el costado delantero, perdón, y esta de aquí es el refuerzo que va en la parte de abajo. De todas formas, todas las piezas del molde vienen indicadas, vienen qué lado va para qué lado, para que no se vayan a perder. Vamos a comenzar armando el delantero. Entonces, me llevo esto por acá. Importante, estas licras de algodón que son en un tejido jersey, para distinguir bien el derecho del revés de la tela, hay que mirar la textura de la tela. Aquí a través de cámara de pronto no se vaya a notar mucho, pero el derecho de un jersey tiene unas lineecitas en la textura de la tela y por el revés se van a ver como unos circulitos, como unos punticos. Entonces siempre el lado que trae las lineecitas más visibles es el derecho de la tela. ¿Listo? Entonces vamos a tomar las 2 piezas del delantero y como van a ver en esta parte curva, aquí, tiene un piquete el molde. Este piquete lo debemos alinear con otro piquete que está en la parte del centro, que lo pueden ver, aquí está marcado. Entonces, esta parte va hacia esta parte. Entonces, voy a tomar primero mis centros, que el centro hay que cortarlo 4 veces en tela y los voy a sujetar de esta forma. Así es como van estas piezas. Entonces, por esta parte más curva voy a coser las 4 piezas del centro. Entonces, las pongo derecho con derecho, sujeto con alfileres. Y voy a hacer lo mismo con las otras 2 capas de tela. Entonces vengo, miro las rayitas para no ir a coser nada por el revés y sujeto. Listo. Entonces, ya con estas piezas así, vamos a coserlas por la parte curva. Entonces, la puntada que voy a utilizar es la puntada normalita de zigzag, que en esta máquina es la puntada B, y los ajustes de puntada que voy a estar utilizando son el largo de la puntada en el número 1.5, aquí entre el 1 y el 2 acomodo esta ruedita que me ajusta el largo, perdón, el ancho, y el largo también lo dejo en 1.5, que aquí ya está de este lado. ¿Listo? La tensión la dejo en el número 3.
¿Listo? Y con esa puntada voy a coser estas piezas. El margen de costura de este molde es de 7 milímetros en todos los lados. Entonces voy a coser con la guía de 7 milímetros de mi prensa telas. Recuerden que en todos los moldes, siempre en la segunda hoja van a encontrar el margen de costura según el modelo, porque no todos los moldes traen los mismos márgenes de costura. Entonces hago mi remate y empiezo a coser. Súper importante, ya se me había olvidado, para coser estas licras, estas máquinas traen este tornillo para ajustar la presión del prensatelas. La configuración estándar de fábrica son 3/4 de vuelta. Yo lo voy a soltar 4 vueltas. Aquí van 2, 3 y 4. Listo. Esto me ayuda a que el prensatelas no me pise mucho la licra y que no me vaya a quedar estirada la costura. Y remato. Y aquí, si vamos a hacer para vender, entonces les recomiendo que saquen un poquito la tela hacia atrás y metan de una vez la siguiente pieza para que así ahorren tiempo y también para que ahorren hilo. Listo. Ya tenemos por acá las dos piezas del centro cosidas. Como esta es una tela en tejido de punto, no es necesario piquetear la curva. Así que ahora vamos a tomar las piezas del delantero, del costado, que son estas de aquí, ahí para que puedan ver bien, y las vamos a coser con la pieza del centro. Entonces esta pieza la vamos a abrir de esta forma. ¿Listo? Esta curva que ven acá es la entrepierna del boxer. Entonces vamos a alinear estos piquetes con los piquetes que vienen en el delantero. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una costura entalegada. Entonces vamos a tomar una de las piezas, la ponemos derecho con derecho de uno de los costados. Voy a sujetar con 2 alfileres, alineo los piquetes que traen ya del molde. Y por el otro lado, entonces, el derecho de esta otra pieza lo ubico con el revés del delantero en el costado. Entonces, vamos a hacer un sándwich entre las piezas del centro y las piezas del costado. Alineo los 3 piquetes. Y esta parte también la voy a coser con margen de 7 milímetros. ¿Listo? Ok, Marta Elena pregunta cómo es la costura entalegada. Cuando uno dice que una costura está entalegada es porque el margen de costura no se ve por ningún lado. Ya les voy a mostrar cómo queda esto. Entonces vengo, coso. A mí siempre me gusta retirar los alfileres antes de que lleguen al pie de la máquina, pero es más como gusto personal.
Alineo muy bien los 3 bordes de la tela. Y retiro. Entonces, aquí tenemos las 3 capas de tela que vienen siendo, esta es la pieza del centro, por aquí tenemos la otra pieza del centro y en el medio nos quedó el costado del boxer. Entonces, cuando yo volteo esto así hacia el derecho, aquí van a ver que esta costura, por este lado no se ve el margen y por el revés tampoco se ve el margen de costura. A esto es lo que llamamos una costura entalegada, porque el margen de costura que va a quedar por aquí adentro escondido. ¿Listo? Entonces, así ya tenemos este lado del frente. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Entonces, aquí deben prestar atención si nunca han hecho este procedimiento. Vamos a tomar, aquí tenemos el piquete. Entonces, tomamos el otro delantero, alineamos los piquetes derecho con la capa de afuera, esta primera capa de las piezas del centro. Recuerden que son 2. Vamos a sujetar con un par de alfileres. ¿Listo? Entonces tenemos la parte externa, derecho con derecho. Y ahora, para entalegar este lado, tenemos que juntar esta otra capa, que es la que está por debajo, el derecho contra el revés del costado. Entonces, para esto le vamos a dar la vuelta por el otro lado. Entonces, vengan que yo me lo traigo por acá, meto esta tela, aquí la escondo y traigo el otro centro aquí, a pegar con este otro lado y sujeto con alfileres. Y así como está, queda un rollito, es decir, los 2 costados del delantero quedan por aquí escondidos adentro de los centros del boxer y esto así me lo llevo a la máquina. Y cortamos. Entonces, ya que tenemos algo así, ¿cierto? Le vamos a dar la vuelta. Por cualquiera de los 2 lados, por arriba o por abajo, sacamos la tela hacia el derecho y aquí van a ver que los 2 costados del delantero, las costuras me quedan entalegadas por el derecho y por el revés. Este de acá es el revés, como pueden ver, se ve como un poquito más clarita la tela cuando le pega la luz. Así es como va quedando. Esta sería la construcción del delantero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser la entrepierna. Para eso vamos a tomar estas piezas de acá, que son la pieza del refuerzo del molde. El lado que ustedes ven que está más ancho va hacia el posterior,
el lado más pequeño va hacia el delantero. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a entalegar esta parte de aquí para que no se nos vean las costuras. Esto yo se lo recomiendo muchísimo cuando van a hacerlos para vender con máquina familiar. Si ustedes quieren una producción más rápida y tienen la fileteadora y la recubridora, pueden simplemente pasarle la costura de la fileteadora y también les queda muy bueno y les sale más económico de esta forma. Esta pieza del refuerzo va a tener un piquete tanto arriba como abajo que nos va a marcar el centro de la pieza. Entonces, ese piquete que aquí lo pueden ver, lo voy a alinear con la costura de las piezas del centro. Ok, aquí Edgar dice que cuando intenta coser con la collarín, se le salen las varillitas del caucho. ¿Qué son las varillitas del caucho? O sea, como cuando se le sale unas cositas aquí a los elásticos, como que se le sale el caucho al elástico. ¿Te refieres a eso? Mientras tanto, voy a terminar de sujetar acá. Entonces voy derecho con derecho, sujeto en el piquete y en ambos costados. Y ahora le voy a dar la vuelta hacia el revés y pongo la otra pieza, este derecho contra este revés. Así. Y lo sujeto en los mismos puntos. Listo. Y ya entonces aquí tengo un sándwich de 4 capas de tela. Esto lo voy a coser también. Misma puntada de zigzag con el margen de costura de 7 milímetros. Por aquí Claudia pregunta que si voy a coser, que perdón, no, Claudia no. Na Pipi pregunta que si va a coser los elásticos con la collareta. No, esta todo lo vamos a hacer con máquina familiar, pero más adelante les va a mostrar otras funciones con la collarín, la collareta o la recubridora. Pero por ahora este proyecto va a ser solo con la máquina familiar. Y Claudia pregunta si es la costura recta. No, es la puntada de zigzag. Para los que llegaron tardecito, es puntada de zigzag. El largo y el ancho de 1.5. ¿Listo? Y ahora coso. Recuerden que un truquito para que no se les forme nudo aquí al empezar la costura es sujetar los hilos de aquí de atrás mientras empiezan a coser. Y también es súper importante en estas piezas de licra, no hay que estirar la tela al coser. Las telas no se estiran cuando estamos cosiendo. Listo. Y, por supuesto, no olviden rematar muy bien las costuras. Por aquí saluditos a Kenis, a a Osvaldo, a Erlinda, saludos por aquí a Luz Mirey. Entonces, ya tenemos acá esta pieza cosida. Entonces, ahora le vamos a dar la vuelta hacia abajo y vean que esa costura también queda entalegada. ¿Listo?
Vamos a coser ahora el posterior. Y para el posterior vamos a repetir este mismo procedimiento que hicimos al coser el otro lado del delantero. Entonces, tomo mi pieza del posterior. En la parte de abajo, esta pieza también trae un piquete aquí que lo voy a alinear con el piquete del centro del refuerzo. Por aquí, Erlinda pregunta que si ha llegado muy tarde, pues hasta ahora cosimos el delantero y el refuerzo. Entonces vamos más o menos como a la mitad. Pero igual recuerden que estos videos quedan guardados en YouTube, por si se los quieren repetir, va a quedar ahí toda la explicación. Entonces tomamos la pieza del posterior, derecho con derecho, y lo sujetamos solo a la capa superior del refuerzo. Alineamos el piquete, luego las puntas. Por aquí Hold My Heart pregunta cómo se llama la tela. Esta es una licra en algodón, pero pueden utilizar también licras en microfibra. También se utilizan mucho para boxers de hombre o licras con viscosa. Lo importante es que tengan un peso que no se sienta pues muy delgadito, ni tampoco tan pesado, pero sí como un peso medio. ¿Listo? Lo importante es que sea cómodo. Entonces, tengo aquí el posterior sujetado a la capa de arriba del refuerzo, esta de acá. Entonces, ahora, para llevar el otro refuerzo, hago lo mismo. Voy a tomar esta parte que está abajo, me la llevo por el otro lado, guardo toda la tela aquí en rollito y esta me la llevo hasta acá. Listo. Y sujeto en los mismos puntos. Listo. Aquí queda mi rollito y entonces ahora por esta parte paso la costura. Y recuerden no estirar las telas. Listo. Así quedamos. Y ahora que ya tenemos así cosida la parte de la entrepierna, vamos a sacar toda la tela hacia el derecho. Y vean cómo nos va quedando la unión de las piezas. Este es el derecho del calzoncillo, no se ve ninguna costura. Y por el revés tampoco se ve ninguna costura. Quiere decir que todas estas piezas quedan así perfectamente lisas. Es un acabado muy bonito y como ven es muy fácil de realizar. ¿Qué nos falta ahora? Cerrar los costados. Entonces vengo, miro las lineecitas de mi tela para no ir a coserlo del lado que no es y pongo derecho con derecho y junto los costados. Entonces aquí ya les voy a explicar qué técnica
me gusta a mí para hacer estas piezas. Les voy a explicar 2 técnicas diferentes para que ustedes las apliquen y escojan la que mejor les guste, porque también en cuestión de acabados de costura hay que identificar qué es lo que más nos gusta y también qué es lo que se nos hace más fácil. Entonces sujeto ambos costados. Y voy a coserlos con la misma puntada que he venido cosiendo todas estas piezas. Recuerden el margen de costura de 7 milímetros. Y todos los moldes de nocturno ya vienen con margen de costura, no tienen que agregar nada. Así tal cual como lo imprimen, así tal cual lo cortan en la tela. Por aquí Amelia pregunta si este es un traje de baño. No, este es molde de ropa interior, pero de este mismo modelo podría sacar un traje de baño. Cambiarían pues algunas cosas de construcción y de materiales. Por aquí Marta pregunta que si tengo boxer para mujer. Sí, tengo un modelito, no es puntualmente boxer boxer, pero creo que sí entra dentro de la categoría de boxer por lo cubierto que es. Lo encuentras aquí en el canal como boxer de dama, está en la lista de reproducción de lencería. Y el molde se llama Boxer Nina, que también lo encuentras así en el blog. Sí, pero ya también sí estoy preparando el boxer pues más tradicional de mujer, solo que yo tengo muchos moldes hechos y casi no me da tiempo de probarlos o de sacarlos, pero los voy haciendo y los voy guardando. Pero más adelante les hago tutorial del boxer de dama. Listo. María le pregunta si estoy cosiendo con puntada de zigzag. Sí, puntada de zigzag, el largo y el ancho en 1.5. Listo. Vamos a hacer 2 opciones diferentes para darle el acabado a este borde de la tela, ¿cierto? El primero que voy a hacer es irme hacia el derecho del boxer, voy a doblar el margen de costura hacia el posterior, hacia este lado de acá, y lo voy a volver a pisar con la misma puntada de zigzag. Retiro, ya les muestro cómo queda. Entonces, por el derecho del boxer se va a ver así, como un pespunte normal, se va a ver una costura. Como es un zigzag pequeñito, pues no se va a notar mucho. Y por el revés vamos a tener la tela de esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Con mucho cuidado voy a cortar esta telita que me sobra después de la puntada de zigzag. Esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado de no ir a quebrar la costura y también de no ir a cortar tela que no debamos cortar, y con unas buenas tijeras, unas tijeras de preferencia pequeñas y que estén bien afiladas. Y despacito y con calmita. Aquí está lo que corté. Y voy a ver si la cámara me ayuda a enfocar. Ahí, perfecto. Acá queda el borde de la tela pisado con el zigzag, entonces pues no se va a estar moviendo
y pues siento que es un acabado bastante bonito. Este lo suelo usar en ropa interior de mujer, no sé, para ropa de hombre, si les guste o no, que los hombres digan en los comentarios, pero pues a mí me parece un acabado bastante bonito y bastante pulido cuando no tenemos la overlock o la remalladora. ¿Listo? Entonces, el otro lado lo vamos a hacer como si tuviéramos una remalladora o una overlock o fileteadora. Voy a tomar la puntada de zigzag, voy a dejar el largo en el mismo 1.5, pero el ancho lo voy a mover hasta el número 5. ¿Listo? Y esto lo voy a pasar por todo el borde para amarrar las dos capas de tela. Ah, y súper importante para este paso, voy a cambiar el prensatelas. Les recomiendo muchísimo el prensatelas de sobrehilado cuando quiera enfocar con mucho gusto. No, no quiere, no quiere, pero bueno, es este de aquí. Como pueden ver, tiene un tubito aquí en el medio. Este es el prensatelas de sobrehilado o de falso overlock, así lo consiguen. Igual en el canal de YouTube, en el video donde explico sobre los tipos de prensatelas, lo muestro más a detalle. Este es buenísimo para hacer el paso que voy a hacer, porque ese tubito que trae el prensatelas nos ayuda a que no se como entorche el borde de la tela mientras estamos cosiendo. Entonces, vengo acá y empiezo a coser. Y aquí entonces jalamos y cortamos el hilo. Ya les muestro cómo queda el borde. Entonces, así es como nos queda, simplemente queda con otra puntada de zigzag. Ya ustedes pueden escoger el acabado que más les guste. Aquí les vuelvo a mostrar el anterior. Son muy similares, solo que el margen de costura queda pisado con la tela de afuera, entonces pues no se levanta. Mientras que pues sí queda así como si lo hubiéramos cosido con la fileteadora. ¿Listo? Vamos a terminar el boxer cosiendo los elásticos. Entonces, para el elástico vamos a hacer primero, lo doblo hacia el derecho, vamos a hacer primero el elástico de la cintura. Entonces, como les dije, en el molde, en la primera hoja, viene qué medida deben cortar para el elástico. Como estoy haciendo la talla mediana, el elástico es de 70.5. Voy a tomar las dos puntas, derecho con derecho, y las voy a sujetar acá con una puntada recta. Cambio mi prensatelas, este ya no lo necesito más. Y me aseguro de rematar muy bien el inicio y el final para que no se me vaya a mover el elástico, que no se me vaya a descoser, perdón. Ay, qué susto. El viento tiró un cuadro acá, aquí arriba en la repisa. Listo. Entonces,
De ese lado hiciste recta y luego zigzag. No, en todos he estado cosiendo solo con zigzag. Para lo único que he utilizado la puntada recta es ahora para coser las puntas de este elástico. De resto, todo zigzag. Entonces, ya que tengo esto aquí, voy a abrir las costuras de esta forma y las voy a pisar con la puntada de zigzag. Entonces, vuelvo a acomodar mi puntada. Y voy a pisar, voy a poner el largo de la puntada en el número 1 y el ancho sí lo dejo en donde estaba en 1.5. Lo voy a poner mejor en el número 2. Perfecto. Y aquí vengo y me voy y piso el otro lado del elástico. Recuerden rematar muy bien todas estas costuras, ¿listo? Entonces, corto muy bien mis hilos. Aquí en este punto, si ustedes van a hacer para vender, con esta costura, aquí es donde cosen la marquilla con el nombre de la marca y la talla que están haciendo, la cosen en este paso. Entonces, así me queda por el revés. Es importante pisar aquí, primero para que sea más cómodo la prenda puesta y segundo para que el elástico no se vaya a deshilachar, para eso usamos el zigzag. Y por el revés queda de esta forma. ¿Listo? Entonces ahora vamos a juntar, el molde del posterior también tiene un piquete en el centro, en la parte de arriba. Entonces esta costura del elástico la alineamos con este piquete. Y acá entonces doblo el elástico a la mitad, el otro lado que no lleva la costura le marco con un alfiler o también le pueden marcar con tiza. Entonces la parte de la costura va en el centro posterior. Lo vamos a montar 7 milímetros encima de la tela. Sujetamos con un alfiler. Y el otro lado del elástico lo vamos a sujetar con el centro delantero, con esta costura de acá. Listo. Para ayudarme a coser mejor, voy a marcar la otra mitad del elástico, entonces junto este alfiler con la costura de atrás y marco los dos costados. Y estos puntos los alineo con las costuras de cada costado. Así. Y ya con esto listo, vamos a pasar otra vez a la máquina. Ustedes en este caso, si tienen la recubridora o la collarín, lo pueden coser con esta máquina. En este caso vamos a utilizar la puntada de zigzag. Si ustedes quieren, pueden utilizar nuevamente el zigzag normal con el ancho de puntada más ancho, por ahí de 5, o pueden utilizar el zigzag de 3 pasos. Para los que ya me conocen y han visto más videos míos de ropa interior, saben que yo amo coser los elásticos con el zigzag de 3 pasos. Entonces voy a acomodar mi puntada, que es la puntada C. El ancho lo voy a dejar en el número 5 y el largo lo voy a dejar en el número 2.
Y voy a empezar a coser en uno de los costados. Si ustedes quieren, pueden empezar a coser aquí en el centro posterior. A mí me gusta empezar en el costado, que creo que se nota menos el empate de la costura. Entonces vengo, acomodo mi prensa telas hago 6 puntadas, retiro el alfiler, vuelvo a acomodar aquí muy bien y ahora debo estirar el elástico hasta que me quede del mismo largo de la tela que estoy manejando. Cuando yo veo que el elástico y la tela ya están igual de largos, voy a sujetar acá sin dejar de estirar, suelto aquí, acomodo la tela porque aquí ven que ella se va como enroscando hacia adentro, entonces toca hacerlo en tramos pequeños, acomodo el elástico 7 milímetros encima de la tela, sujeto aquí con el pulgar la tela por debajo, con esta mano estiro de este lado para compensar la fuerza que estoy haciendo acá y así con esto coso muy despacio. Cuando llego aquí que mi mano ya tocó el prensatelas, suelto y repito. Entonces, otra vez, para los que son principiantes, desde el punto donde tengo sujetado el alfiler, estiro hasta que me quede del mismo largo de la tela. Cuando ya me quedo así, sujeto con mi mano derecha un tramo pequeño, acomodo la tela para desenroscar el borde, vuelvo a acomodar el elástico 7 milímetros encima, por debajo sujeto la tela con el pulgar, estiro con la mano izquierda en la parte de atrás de la máquina y me voy cosiendo. Y así vamos a hacer con todo el contorno del boxer. Aquí retiro el alfiler, que no se me vaya a romper. Y vuelvo y repito. ¡Ay! Menos mal me acabo de dar cuenta, se me acabó el hilo de abajo. Pensé que iba a ser suficiente, pero no. Pero no importa. Por aquí Beto nos está dando algunas tips de costura. Dice que para que no se enrosque el borde, lo mejor es filetearlo. También es válido. O también he visto que hay gente que lo plancha. Tengo una compañerita de un curso que estoy haciendo que también plancha la tela antes de coserla y dice que eso le ayuda a que no se enrosque tanto el borde. Y también Beto dice, la aguja doble con la puntada recta también es un muy buen acabado para ropa interior para los elásticos. Ambas opciones son muy buenas.
Con esto creo que será suficiente. Y enhebramos. Ay, espere, a ver, aquí ya. Listo, entonces aquí un poquitico antes de donde se me acabó la costura voy a retomar. Entonces, para retomar estas costuras, es importante tratar de volver a empezar en donde terminamos. Entonces, si el zigzag viene así y nos quedamos en este punto, tratar de empezar en este punto. Pero si nos quedamos por acá, entonces tratar de empezar en este punto del zigzag. Entonces, según en donde se quedó mi zigzag, lo voy a acomodar. Para que no se vaya a notar el empate. Y hago un pequeño remate, muy pequeño. Listo. Y ahora sí continúo. Karen pregunta que si el elástico lo coso con hilo de poliéster. Sí, sí, todo eso lo estoy cosiendo con hilo de poliéster. Si ustedes quieren, pueden utilizar también la hilaza en el carretel de la bobina cuando estén manejando la máquina familiar, pero con solo hilo de poliéster también les queda bien. Voy a cortar aquí los hilos de cuando empecé la costura. Y aquí, que fue donde empecé, hago un buen remate. Retiro por aquí donde me quedó el empate. Y así es como lo llevo
por el frente y por la espalda. Vamos a coser ahora el elástico de la pierna. Para eso voy a hacer el empate. Si ustedes pueden ver, acá está el refuerzo, este es el delantero y por acá está el posterior. Voy a hacer que el empate del elástico me quede en este punto, que es en donde menos se va a notar. ¿Listo? Entonces, por el revés del boxer, voy a tomar mi elástico, que es este de acá, este no lo he cortado, y acá en la entrepierna del posterior lo voy a empezar a coser. Ustedes lo pueden coser con puntada de zigzag normal, lo pueden coser con la fileteadora, si tienen fileteadora. Yo lo voy a hacer con el mismo zigzag de 3 pasos. Entonces, sujeto bien la punta, remato ahí un pedacito. Y este elástico hay que estirarlo, pero muy, muy poquito. Es nada más como para que ajuste un poquitico la pierna. Entonces vamos a marcar aquí con un marcador. Y 1 metro. Entonces, de aquí de donde empieza el prensatelas hasta el borde de la máquina hay 9 centímetros. Entonces, por estos 9 centímetros yo voy a estirar 1 centímetro nada más. Entonces voy a hacer una marquita acá. De pronto, creo que no la alcanzan a ver. Aquí está. ¿Listo? Entonces, sujeto y estiro hasta el borde de mi máquina para estirar ese centímetro. Sujeto con los dedos y sigo cosiendo. Cuando mi dedo llega al prensatelas, suelto y continúo. Y el elástico, recuerden que lo estoy cosiendo por el revés del boxer. Y lo pongo así bien alineadito con el borde de la tela. Y aquí, en este costado, que fue donde cosí con la puntada de zigzag, voy a ver hacia qué lado me quedó el margen de costura, que en este caso es hacia este lado. Entonces me aseguro de que el margen quede todo hacia este lado, para que de pronto no coser este margen aquí hacia este lado y que me quede esto aquí como entorchado en esta parte de acá. Y ya casi voy a terminar esta pierna.
Entonces, en esta parte de aquí corto los hilos de cuando empecé la costura, acomodo el elástico, voy a coser más o menos hasta acá, dejando como 2 centímetros libres. Y entonces aquí ya dejo de estirar el elástico y lo voy a cortar que me quede al ras con la punta donde empecé. Y así es como me queda la unión del elástico. Como pueden ver, esta opción me gusta mucho porque hace que no se forme mucho bulto de elástico en esta forma. Esta también la uso para hacer trajes de baño. Voy a cortar aquí este pedacito de tela que me quedó por fuera del elástico para que la próxima costura me quede mucho mejor. Fueron en un par de ocasiones que se me salió un poquito. Esto es completamente normal, a veces pasa. Listo. Y ahora, entonces, voy a coser el otro elástico. Si van teniendo preguntas, la pueden dejar en el chat. Empiezo en la entrepierna del posterior y por aquí Beto nos deja otro tip de costura. Dice que estirar el elástico solo en el posterior y en el delantero dejarlo flojito para que no talle la entrepierna. Súper bueno el dato para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a tratar de hacer esto un poquito más rápido. Listo. Refilo un poquito donde me salí. Y ahora vamos a doblar el elástico hacia adentro para ocultarlo con el borde de la tela. Para este paso también ya el acabado va a depender del gusto de cada quien. Lo pueden volver a pisar con este zigzag de 3 pasos, lo pueden pisar con la recubridora si tienen recubridora, también con la aguja gemela. En este caso yo voy a utilizar el zigzag sencillo. Entonces me devuelvo a la puntada B y vuelvo a acomodar el ancho y el largo en el número 2
Y entonces también empezando en la entrepierna del posterior voy a doblar hacia adentro y voy a pisar el elástico. En este caso voy a hacer la costura por el derecho de la tela. Y como este elástico es de 7 milímetros y mi prensatelas tiene margen de 7 milímetros, simplemente pongo el doblez con el borde de este lado del prensatelas para poder guiarme de que la costura me quede derechita. Lo voy a bajar al ancho de 1.5. Por aquí Miguel pregunta qué número de aguja utilizo. En este caso estoy usando aguja punta de bola 9014. Y ya aquí vuelvo y llego a donde empecé. Remato y corto muy bien mis hilitos. Entonces, así es como queda. Este sería el derecho del boxer, simplemente se ve una costura, tiene un elástico aquí para sujetar, pero no quedó tan apretado. Y por el revés se ve el zigzag de 3 pasos y un zigzag muy pequeñito que es el que acabamos de pasar. Pero ya saben, ustedes si quieren hacer, pueden experimentar con diferentes técnicas, con diferentes acabados, con las costuras y ver cuál les gusta más, cuál se les hace más fácil, cuál que les quedó más bonito. Entonces voy a hacer la otra entrepierna. Y para este paso yo no estoy estirando el elástico ni nada, simplemente acomodo que no se me vayan a quedar arrugas por acá y voy cosiendo. Listo. Ya con eso terminamos, ya se los va a mostrar cómo quedó.
Este sería el resultado. Como pueden ver, es un proyecto bastante sencillo. Yo aquí pues cosiendo despacio, mostrándoles, explicándoles todas las costuras. Miren que me demoré 1 hora haciéndolo. Entonces, si son principiantes y quieren hacer ropa interior, este proyecto está súper fácil. Son poquitas piezas, lo podemos hacer solo con la máquina familiar, solo con la puntada de zigzag. Si solo cuentan con una máquina sencilla, vean que queda bastante bueno. Importante, acabado final. En esta parte del elástico es normal, cuando llevamos mucho tiempo ya sin practicar cómo coser estos elásticos, o también cuando somos principiantes, pues que nos sobre mucha tela acá por fuera de la costura de zigzag, o también cuando están aprendiendo a coser con la recubridora, esto también suele pasar mucho. Al igual que hicimos en el otro paso anterior, refilar este borde de tela con mucho cuidado al ras de la costura, pero sin ir a quebrar nada, para que quede muchísimo mejor. Eso lo hacen con mucha calma, ya saben, unas tijeras bien afiladas. Lo mismo si de pronto en este paso se les fue un poquito más la tela o algo así, le pueden cortar ese pedacito para que se vea mucho más pulido. Aquí está, se los vuelvo a mostrar. Y ya los vuelvo a voltear. Por aquí. Ok, Marta pregunta si se hace con collareta, ¿cómo se cose las piernas? Igual, del mismo modo, puedes montar el zigzag. Si tienes fileteadora, puedes montar el elástico con la fileteadora y luego lo doblas y lo pespuntas con la collareta, igual que acabamos de hacer con este modelo. Si no tienes la fileteadora, puedes montar el elástico tanto con la collareta como con esta zigzag, pero pues la collareta gasta más hilo. Entonces te recomiendo que lo montes así con zigzag, con la máquina plana y luego le pasas la collareta. Es la misma construcción, solo que diferente máquina y diferente acabado. ¿Qué más? Recuerden, el molde lo encuentran gratis en el blog, debajo del video encuentran el link para que vayan a descargarlo y ya saben que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden dejar un comentario, si tienen algún problema descargando los archivos, nos pueden escribir por Instagram o también nos pueden escribir por el formulario de contacto, que ahí los estamos revisando todas las semanas para solucionarles. Algunas veces en algunos celulares no descargan bien los archivos para que lo tengan presente. Espero que les haya gustado este proyecto de fin de semana y ya saben que si se animan a hacerlo me pueden mandar una foto por DM para poder compartirla por historias de Instagram. No soy una experta en ropa masculina, pero aquí vamos aprendiendo juntos y poquito a poco les iré haciendo más tutoriales de este estilo. Muchísimas gracias a todos por participar. Veo que estuvieron muy activos, que les gustó mucho. Así que la próxima semana ya continuamos con los videos normales de YouTube. Van a ser videos relacionados con emprendimiento y después miramos qué otras cosas se nos ocurren para los siguientes videos. Por aquí Graciela pregunta que qué tipo de tela utilicé. Es una licra de algodón. De todas formas, el video queda guardado para que puedan ver toda la explicación, tanto de las telas, de los materiales y bueno, de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Espero que tengan una feliz tarde de viernes y que disfruten muchísimo su fin de semana. Yo les mando un abrazo enorme y nos veremos en el próximo video. Adiós.